capítulo 7. Y como acostumbramos a leer, voy a ir marcando algunas cosas que uno a través de la continua lectura va aprendiendo. ¿Cuál es el tema que estamos tratando? Estamos tratando la santificación del creyente. Comenzamos eso con Romanos capítulo 6 y el tema que venimos desarrollando, Romanos 6, era la inoperancia del pecado en la vida creyente. Ahora Pablo va a tratar la relación del creyente y la ley, su autoridad, su ineficacia, pero estamos viendo su ministerio. ¿Qué es lo que hace la ley de Dios en el creyente? Obviamente que sabemos de Romanos capítulo 2 que ha sido escrita en todos los corazones de todos los hombres. Es por eso que tenemos cierto discernimiento entre el bien y el mal. Sabemos discernir eso. Dios dijo de Adán eso, Génesis 3. Ahora el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Y leemos, dice así la Escritura: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Ahora Pablo hace la relación entre Cristo y el creyente. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, una obra que fue hecha por nosotros no la hicimos. Cuando Cristo murió, conforme a Pablo, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Hubo una unión con Cristo en el momento que Cristo murió con los creyentes. Estamos hablando primeramente del lado de su muerte. Dice, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, con el propósito. Ahí dice, para que seáis de otro. Eso es la unión que nos trajo el Evangelio, del que resucitó de los muertos. Ahí tenemos la vida del Calvario, a fin de que llevemos fruto para Dios. O sea, dos propósitos enseñados en el versículo 4. Uno es estar unidos a Cristo, y otros en esa unión, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, Él es la cabeza, nosotros el cuerpo, Él es el pastor, nosotros las ovejas, Él es el Señor, nosotros los siervos. Esa unidad nos lleva a una relación con Cristo. La vida del creyente tiene que ver con una relación con una persona, no con mandatos, ordenanzas, cosas que se nos han mandado. Tiene que ver con una relación, una unión a la cual hemos sido traídos. No solamente en Él, nosotros en Él, sino Él en nosotros. Eso es la definición de Juan capítulo 15. Yo en vosotros, vosotros en mí. De la manera más simple es decir, nosotros en Él escondidos, Colosenses capítulo 3. Él en nosotros manifiesto. Dios nos puso a nosotros en Cristo para escondernos. Dios puso a Cristo en nosotros para manifestarlo. De modo que lo mejor que nos pudo haber pasado es que Dios nos esconda en Cristo. Y lo mejor que pudo haber pasado a nosotros en este mundo es que Cristo se ha puesto en nosotros para que se manifiesten sus virtudes. Por eso es que crecemos en Cristo, en su gracia. Versículo 5, porque mientras estábamos en la carne, en un estado pasado, las pasiones pecaminosas que eran por la ley. Cuando dice por la ley ahí, que es la primera mención en este pasaje, 7 veces se menciona esta relación por la ley, que eran por la ley, es la ley activa, despierta, manifiesta nuestras pasiones pecaminosas. Obraban en nuestros miembros, dice Pablo, llevando fruto para muerte. Pero ahora, estamos libres de la ley por haber muerto aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos, no estamos en una situación pasiva. No estamos en una situación neutra,
Si leen Hebreos 9:14, dice que Cristo nos redimió con su sangre para que seamos siervos del Dios vivo. O sea que el propósito de sacarnos de las tinieblas a la luz, de sacarnos del poder de Satanás a Dios, no es para que estemos en punto muerto, sino para que seamos siervos del Altísimo, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, algo que va a expandir en el capítulo 8, no bajo el régimen viejo de la letra. Pero él queda pausando eso ahí, porque no es el tema que por el Espíritu de Dios él está enfocando en Romanos 7. Está enfocando el ministerio de la ley. Y comenzamos acá en versículo 7, que pues diremos, la ley es pecado en ninguna manera, pero yo. Y está la relación personal de Pablo con la ley. Yo no conocí el pecado, y no dice los pecados, plural, dice el pecado. ¿Por qué dice el pecado y no los pecados? Porque Pablo está hablando de la raíz de su problema. No la lista, no la fornicación, la lascivia, el adulterio, el robo, el homicidio. Pablo no está hablando de la lista de pecados que todos cometemos, sino de la raíz. El problema esencial, ¿por qué pecamos? Es porque tenemos esta raíz. Como dijo David en Salmo 51. Dijo, en pecado me concibió mi madre. Fuimos impregnados en pecado desde el nacimiento y eso gobierna nuestro ser. Sino por la ley. Pablo dice acá, pero no conocí el pecado. Eso no significa que nosotros no somos conscientes, porque recuerden que la ley fue escrita en nuestros corazones, Romanos 2, 14 y 15. De tal forma que un hombre cuando peca sabe que hizo mal. Si comete el adulterio trata de hacerlo a escondidas. Si roba trata de hacerlo a escondidas. Si comete homicidio trata de hacerlo a escondidas. ¿Por qué? Porque esa noción de que nadie me descubra, de que nadie me vea. Porque hay una ley escrita en el corazón. Esa ley nos revela los corazones. Y Pablo dice, pero yo, Pablo, no conocí el pecado sino por la ley. Esto nos remonta a Romanos 3, versículo 20, que dice, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Vamos a ir a eso en unos minutos. Porque tampoco conociera yo la codicia, que esto dijimos la semana pasada, es el 10º mandamiento. El único mandamiento para los judíos que tenía que ver con el corazón internamente. Los demás eran externos. Eran 10 en el decálogo que Dios había dado. Pablo utiliza el último, el 10º, que tiene que ver con las pasiones internas. La palabra codicia significa poner el corazón sobre algo. O sea, puede ser una mujer, puede ser una casa, puede ser un auto, puede ser algo que yo anhelo, más que lo que yo tengo. Satanás tuvo un problema con la codicia en el cielo. Adán tuvo un problema con la codicia en el huerto. Y así sucesivamente. Vemos que esto es uno de los problemas más grandes que tiene el hombre, la codicia. Parece ser como que Dios lo dejó como último mandamiento, pero es lo que más impregna nuestro ser. Nuestros corazones continuamente están poniéndose sobre algo. Algo que anhelamos, algo que deseamos, que no es Dios. Por eso Pablo dice, tampoco conocieran la codicia si la ley no dijera. Pero noten esa frase. Por favor, noten esta frase conmigo. Pablo dice, si la ley no dijera. Ayer cuando estaba estudiando, el Señor trajo a mi mente esto por primera vez. Lo que llamamos la voz de la ley. La voz de la ley. Si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces, el primer ministerio que Pablo revela en versículo 7 es la ley revela el pecado. Vamos a volver a eso. Más el pecado, dice Pablo. Tomando ocasión, base de trampolín, base de operaciones, por el mandamiento. Tomó el mandamiento, no codiciarás, produjo, actúa, realiza, se ocupa de hacer. En mí, dice Pablo, toda clase, es la palabra, toda clase de codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Pablo dice, yo sin la ley vivía en un tiempo,
Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y así que el mismo mandamiento que era para vida. Esta mañana encontré este versículo en Deuteronomio 32:47. Lo vamos a leer. A mí, dice Pablo, me resultó para muerte. Tercer efecto de la ley. Entonces, el primero, mencionamos ahí en el versículo 7, la ley revela. El segundo, tenemos acá, es la ley estimula en el versículo 8. El pecado produjo en mí toda codicia. El tercero, lo tenemos aquí en el versículo 11, la ley destruye, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó. Tremendo lo que la Biblia dice del engaño, especialmente del engaño del pecado. Y por él me mató. De manera, ahora Pablo hace un resumen de la ley. De manera que la ley, a la verdad, es santa. El mandamiento es santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera. Acá viene el cuarto propósito de la ley. Sino que el pecado, para mostrarse, la palabra esa griega es brillar, alumbrar, una refulgencia. El pecado, dice Pablo, para brillar, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, la ley, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. El apóstol Pablo dice en el versículo 7 que la ley tenía como fin y propósito revelar. Pero ¿qué nos dice la Biblia de la ley? Bueno, en este cuadro que voy a agrandar acá, la Biblia dice en Gálatas 3:19 que fue añadida a causa del pecado. Gálatas 3:22 dice que encierra todo bajo pecado. Romanos 3:20 dice que revela el pecado. 1 Juan 3:4 dice que la infracción de la ley es pecado. No puede haber una definición más simple y más verdadera que esa. Y 1 Corintios 15:56 dice que el poder del pecado es la ley. El pecado toma fuerza en la ley. Y Romanos 5:20 dice que se introdujo la ley para que el pecado abundase. Así que ahí ya tienen mucho para pensar. Fue añadida a causa del pecado para que la persona que esté pecando sepa la condenación de lo que está haciendo. O sea que el propósito de Dios en añadir la ley tiene como ministerio la condenación. Encierra a una persona como en una prisión de pecado. Revela su condición de pecador. Le dice que es un infractor y que el pecado toma su fuerza en la ley y se introduce para que el pecado abunde. Entonces Pablo está empezando a desarrollar este tema en la vida del creyente. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de la ley? Bueno, déjenme agrandar esto y traerle un poco de esto acá. La ley es, conforme a Salmo 19:7, perfecta. Es espiritual, es santa, es justa, es buena, es pura, es lámpara, es lumbrera, los testimonios son rectos, fieles y verdaderos. ¿Qué es lo que hace la ley? Alumbra, conforme a Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Convierte, Salmo 19:7, instruye, enseña, deleita, da sabiduría, genera fruto, da paz, guía, protege. Son algunos nomás, no estoy mencionando todo. Estoy mencionando algunos aspectos de la ley. Algunos aspectos de la ley. Ahora, el énfasis que deseo desarrollar esta mañana es en la frase que Pablo utiliza. Ahora déjenme leerles esto aquí abajo. No sé si lo pueden alcanzar a ver, pero ahí les muestro un poco. La ley es un espejo. Para dar una explicación sencilla de esto, cuando Pablo dice la ley revela, tú siempre has estado sucio. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes tenían un lavacro en el santuario, en el tabernáculo. El lavacro, dice, estaba hecho de bronce. Y en realidad la Biblia dice estaba hecho del espejo de las mujeres. Qué raro que Dios haya dicho las mujeres. Los hombres, las mujeres parece que pasan más tiempo en el espejo que los hombres. No,
una broma. Pero ese estaba hecho del espejo de las mujeres. ¿Y qué hacía el sacerdote? En primer lugar, que ministraban en el altar de bronce. Y después se iba al lavacro y se tenía que lavar las manos antes de entrar al santuario. Pero en ese lugar había agua y ahí él se veía. Y mientras estaba viendo, él se lavaba y tenía que limpiarse antes de poder entrar al santuario. O sea que la ley es como ese lavacro que nos muestra lo sucio que estamos, lo inmundo que somos. No hay hombre, queridos hermanos, que se sienta bien ante la exposición clara de la ley en el corazón. No hay persona que se sienta bien estando delante de Dios. Los testimonios de la Escritura son: Job dijo ante Dios, soy vil. Moisés, Dios le dijo a Moisés, quita el calzado de tus pies, el lugar donde estás es santo. Pedro estaba en la presencia de Cristo, le dijo, apártate de mí, Señor, soy un hombre pecador. Y era la presencia de Cristo nomás. Dios había aparecido a Job, pero no le apuntó un solo pecado. No le dijo, sos esto, 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 esto y esto. No le dijo nada de eso. Él empezó a hablar de la creación, le empezó a hablar de los animales, le empezó a hablar de las obras de Dios. Y Job, escuchando la voz de Dios, se sintió horriblemente mal, convencido de pecado, de inmundicia. Isaías vio al Señor sentado ante su sublime y se sintió inmundo al ver a Cristo. La presencia visible de Dios no nos hace sentir bien, nos hace sentir mal. La ley es un espejo, nos muestra la suciedad, pero no nos puede limpiar. Siempre fuimos sucios, no lo sabíamos aparte de la ley. La ley revela nuestra condición, magnifica nuestro pecado. Les aseguro que lo agranda en tal forma que cuanto más te inundas en Dios, cuanto más lo buscas a Dios. Esto es por comprar barato. Compré un enchufe barato. No lo voy a hacer más. Ahora, déjenme llevarles a dos aspectos. Yo le dije que quería hablarles de la voz de la ley. Quiero que escuchen nomás. Les voy a leer los versículos. ¿Qué es la voz de la ley? Yo le pedí a Lucas esta mañana que lea el Salmo 78, los primeros 8 versículos. Empieza así el Salmo 78. Escucha, pueblo mío, mi ley. Escucha, pueblo mío, mi ley. Atended a las palabras de mi boca y asocia la ley con la boca de Jehová. Y lo que está diciendo es que todo lo que se escribió no es otra cosa que el hablar, el pronunciamiento viviente de Dios. Y cuando la Biblia dice, si la ley no dijera, cuando tú abres la Biblia y la lees porque está escrita, no creas en tu corazón que es diferente al Dios viviente hablando verdaderamente. Noten los versículos. Escuchen Éxodo 24:7. Y tomó el libro del pacto, eso es la ley, y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas, y asocia el libro a Jehová ha dicho, todas las cosas, y obedeceremos. Capítulo 27, versículo 8. Escuchen esto, es tremendo. Escribirás muy claramente, cuán detallista es Dios, muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo, amén. Acá está el texto. Miren esto, Deuteronomio 30:10. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, eso es su voz audible, se transforma en su voz escrita, para guardar sus mandamientos
y sus estatutos escritos en este libro de la ley. O sea que Dios asocia su voz real y genuina a su voz escrita. Dice, si obedecieres a la voz de Jehová para guardar sus mandamientos, sus estatutos, escritos en este libro de la ley. Ahora noten el efecto. Cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. O sea que el efecto de una genuina conversión. El efecto de una genuina conversión es un oír de la voz de Dios, es un obedecer de sus mandamientos, de lo que está escrito en la ley. O sea que lo tomo con la misma reverencia el libro escrito que la voz viviente de Dios. La misma reverencia. O sea que cuando yo abro para leer la Biblia, debería decir, es tu voz, es tu palabra. Fíjense, Deuteronomio 31:26. Tomad este libro de la ley y ponerlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Este es el versículo que hice mención hoy. Deuteronomio 32, 46 y 47. Dice así: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo testifico hoy, para que lo mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Escuchen, porque no es cosa vana. Y luego, entre comas, añade, es vuestra vida. Y por medio de la ley, de esta ley, haréis prolongar vuestros días sobre la tierra donde vais pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Para Israel era cosa seria. Dios le dijo a Israel, porque no es cosa vana, es vuestra vida. A Josué se le dijo, no solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar y hacer conforme a toda la ley en que mi siervo Moisés te mandó. Es interesante esto, va pasando de generación en generación sin violación alguna. Sigue siendo tan inmutable que cuando la dio Moisés, Dios le dijo a Josué, tú debes hacer lo mismo que Moisés, debes hacer de cuidar toda la ley de mi siervo Moisés mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca, dice Josué, nunca Dios le dijo a José, se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Acá está el salmo que leyó Lucas, versículo 1. Escucha, pueblo, mi ley, y noten lo que la asocia. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. ¿Por qué estoy haciendo este énfasis? Por lo que dice Pablo en Romanos 7, versículo 7. Si la ley dijera, o si la ley habla, Pablo dice en Gálatas, ¿no habéis oído la ley? Toda la Biblia es la palabra viviente de Dios. Toda la Biblia es la palabra viviente de Dios. Jeremías 8:8 dice, ¿cómo decís nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Jeremías 9:13 dijo Jehová, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Ahora déjenme llevarles si la ley no dijera. Es su voz. Salmo 81, mi pueblo no oyó mi voz. Y luego asocia inmediatamente eso, mi pueblo no oyó mi voz. Y miren lo que lo asocia. Israel no me quiso a mí. Que tú no oigas a Dios, que tú no leas su palabra, que no hagas caso a su palabra, que esa voz no afecte tu corazón, es lo mismo si cierras la Biblia, no la lees semanalmente, no la escudriñas en tu corazón, no le prestas oído, es lo mismo que decir, no quiero a Dios. No quiero oír su voz, no quiero tenerlo a Dios. Dios no divorcia su persona nunca de su palabra. Si tú no haces caso a su palabra, es como que tú no haces caso
al Dios viviente. Si tú no quieres oír su palabra, si tú no quieres leer la Biblia, es lo mismo que Israel no me quiere a mí. Desde los cielos, Deuteronomio 4:36, te hice oír su voz para enseñarte. Deuteronomio 3:18, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, guardando todos sus mandamientos que yo te mando hoy. Isaías dice, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Ahora escuchen al Señor de gloria. ¿Qué hace Cristo en la tentación en el desierto? Ahí está Satanás tentándolo, y el Señor está enfrente de Satanás. ¿Y qué le va a responder? Él tiene sabiduría para responder lo que Él quiera. Pero ¿qué hace Cristo en la tentación? En las 3 ocasiones que es tentado por Satanás. ¿A dónde recurre? ¿A qué va el Señor para responder? Hace 1500 años. Noten, lo marqué aquí. Hace 1500 años que han pasado entre Moisés y Cristo. Uno diría, ya está, la Biblia es anticuada, el libro es pasado, es de otras generaciones, lo escribió Moisés, madre mía, hace tantas generaciones. La Biblia no es viviente para hoy, la Biblia no es para el día de hoy. Cristo en ese momento, 1500 habían pasado entre él y Moisés, y Satanás lo tienta, y la primera tentación le dice, convierte estas piedras en pan. Y Jesús le respondió a Satanás, escrito está. ¿A dónde fue Cristo? A la ley escrita hace 1500 años atrás por Moisés. Y lo que hizo es magnificó la ley. Lo que hizo es mi palabra para todas las generaciones, para todos los momentos, para todas las respuestas. Cristo dijo, citó Deuteronomio 8:3, dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Dijo, escrito está. Enseguida Satanás le trae otra tentación y él cita de Deuteronomio 6:16. Jesús le dijo, escrito está también. Y luego Deuteronomio 6:13, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Qué hizo Cristo en ese momento? Nos mostró que la ley es viviente, es verdadera, es suficiente para cualquier tentación que nos presenta el enemigo. No te tienes que aferrar a tu fuerza, ni a tus sentidos, ni a tu sabiduría, ni a tu entendimiento, ni a tu prudencia. No, deséchalo. Tienes que ir a la ley de Jehová, porque Dios ya dio la respuesta en la ley. Dios ya te dio suficiencia en ella. Dios ya te dio lo que necesitas. La ley ya dijo lo que tienes que hacer. Oh, dice Dios, si hubieran atendido a mis mandamientos. Tú necesitas en tu corazón volver a la ley de Jehová. Es hermoso cuando nosotros vamos a la ley. ¿Qué dice el Salmo 29? Le cité algunas frases. Su voz es la que hace temblar los montes, quebranta los cedros, derrama llamas de fuego, hace temblar el desierto, desgaja las encinas, desnuda los bosques. Su voz es la que hizo el mundo, su voz es la que sostiene el mundo, su voz es la que sostiene todas las cosas. Él sostiene todo con la palabra de su poder, ya sea la palabra viviente o ya sea la palabra escrita. Dios no hace distinción alguna. Desde el infierno, Abraham le dice al rico, a Moisés y a los profetas le dice, si realmente los hombres se quieren convertir, si tus hermanos realmente no quieren venir a este lugar de tormento, entonces tienen que escuchar la ley, tienen que escuchar a Moisés, tienen que escuchar a los profetas. La única solución para las almas de tus hermanos es que presten atención a lo que dice la Biblia. El rico le dice a Abraham, no, manda a alguien de entre los muertos para que hablen con mis hermanos. Tengo 5 y no quiero que vengan a este lugar de tormento. A lo cual Abraham le responde, y esto es una parábola de una enseñanza verídica que enseñó el Señor de gloria. Dijo, magnificando la ley, en el infierno necesitan que las almas se escuchen en la tierra,
que Moisés y los profetas son suficientes. Por eso Pablo dijo, la ley me dice, no codiciarás. Es Dios parado al lado mío, mirando a una mujer, y me dice, no codicies. Es Dios. Su voz y su voz escrita es igual, es lo mismo. Entonces cuando tú lo lees en la ley, tú sabes que es Dios. Oh, que la ley, anote esto, que la ley lo diga es equivalente a que Dios lo hable. ¿Se acuerdan, Pedro? Me encanta esta frase. Marcos 14:72. Escúchenlo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho antes que el gallo cante 2 veces. Me negarás 3 veces. Marcos nos dice, pensando en esto, lloraba. No, hermanos. No en la negación. No en el momento que le dijo a la sierva, yo no sé de qué hablas. No de las veces que dijo malas palabras y trató de envolverse dentro del grupo con quien estaba. Un camaleón, trató de ponerse en misma piel, trató de hablar de la misma manera para que no se den cuenta, porque la chica le dijo, tu manera de hablar te descubre. Entonces él trató de mezclarse bien y empezó a maldecir y demás para que no se den cuenta que él era un discípulo de Cristo. Pero cuando acabó y el gallo cantó y Cristo y él cruzaron miradas, dice que salió y lloró amargamente. ¿Y qué es lo que trajo convicción de pecado? ¿El pecado? No. Tu adulterio no debe ser el motivo por el cual lloras. Tu homicidio no es el motivo. Tu robo no es el motivo. Tu lascivia no es el motivo. Tu codicia no es el motivo. Dios le dijo a David, no es tu adulterio que es grave acá, es que me menospreciaste a mí y no estimaste la palabra de Jehová. David, has pecado contra Dios. El pecado no es el adulterio. El pecado es no adulterarás. Es menospreciar la voz de Jehová. Es menospreciar el mandamiento. Ese es el pecado. Eso es donde es grave. Lo que te debe hacer llorar es haber quebrantado su ley. No haber acostado con una mujer ajena y todas las consecuencias que eso trae. No, ese no es el problema. El problema es, fuiste más alto, más sublime, le escupiste en la cara a Dios, te diste en las espaldas y le dijiste en pocas palabras, cuando cometías adulterio, me interesa 3 pepinos lo que el Dios del universo dice. Eso es la gravedad del pecado y la ley lo magnifica. Y cuando Dios lo trae en tu corazón, no hay nada que hacer. El Espíritu de Dios le trajo a Pedro esas palabras. ¿Cómo sé yo eso? ¿Cómo sé que el Espíritu de Dios le trajo a Pedro las palabras de Cristo? ¿Alguien me puede decir? Porque Cristo dijo, el Espíritu os recordará todas las cosas. Pedro se acordó aquella noche, y dice la Escritura, se acordó de las palabras de Jesús, y pensando en esto, lloraba. Pensando en esto, lloraba. ¿En qué? En sus palabras. Su palabra fue la que afectó su corazón. Volviendo al texto, y bueno, vamos a considerar el mismo versículo. Volviendo al texto, entonces, solamente quiero mencionarles, para cerrar, no codiciarás. Terminamos con esto esta mañana. Algunas codicias. Algunas codicias. Los padres de la raza humana codiciaron el fruto prohibido. Ya saben las consecuencias. Los hermanos de José codiciaron la posición de favorito de su padre. Acán codició el botín de Jericó, destruyó su casa por eso. Acab la viña de Nabot, y eso llevó a matar a su prójimo.
Amnón codició a su hermana Tamar. Eso le generó eventualmente su propia muerte. Absalón codició la corona de su padre. Eso le generó su muerte. Si leen Proverbios capítulo 1, dice que todos los que son dados a la codicia van camino a la muerte. Ananías y Zafira codiciaron el prestigio, los llevó a la muerte. Simón el mago codició el poder. Demas codició este mundo. Diótrefes la preeminencia eclesiástica. David codició a Betsabé y Giezi los dones de Naamán. Y en cada situación hubo una consecuencia desastrosa. Pablo dijo, si la ley no codicies, yo no lo conocería, pero la ley me dijo no codiciarás. Y cuando yo entro en esta iniquidad, me doy cuenta de cuántos males Dios me quiso guardar, de cuánta paz iba a inundar mi alma si yo vivía sin el camino de la codicia. Pero la Biblia marca el camino de la codicia como uno de los caminos más destructivos, el pecado que más arruina. Más tarde, 9 meses, aparece el profeta Natán. Ya cuando parecía que ya lo tenía casi por debajo de la alfombra del pecado y que nunca más nadie lo iba a mencionar. Habían pasado 20 años del pecado de los hermanos de José, 22 exactamente. Y llegaron ahí a Egipto y se encontraron con un hombre que empezó a turbarlos. Y ellos dijeron, esto es por lo que le hicimos al muchacho. No se podían olvidar. Y ahora David estaba tranquilo en su palacio. Entra el profeta Natán y le dice, te quiero contar una historia. Y le cuenta una historia re triste de un hombre que abusó de otro, un rico que tenía de todo y le abusó. Conocen la historia. Y David estaba tan enojado cuando terminó la historia. Dijo, ese hombre debe morir. Y Natán le dice, tú eres el hombre. Pero no te contaban la mitad todavía. ¿Por qué dice David? Porque el problema es que no le robaste la pequeña oveja a un hombre. El problema es que asciende a grados infernales tu iniquidad. El problema es que pisoteaste. El problema es que menospreciaste. El problema es que tuviste en poco la provisión de Dios, la persona de Dios, la palabra de Dios. David, esto no pasa por... Esto pasa por Dios. Se magnificó el pecado cuando entró el profeta. Y David se arrepiente. No, si leen el Salmo 51, no por haberse acostado con Betsabé, no por haber matado a Urías. Se arrepiente y entiende que toda su iniquidad en el conocimiento de un solo poder para cambiar el asunto. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana gloriosa de resurrección. Gracias por este tiempo juntos. Pedimos, Señor, que bendigas tu palabra, el tiempo juntos, el tiempo de comunión. Gracias por poder permitirnos tener la reunión a pesar de la falta de luz. Te agradecemos por eso. En el nombre de